ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Saludos, mi nombre es Noemi Segura y mi esposo Bernie Arias. Pertenecemos al Grupo Caleb de la Iglesia Centro Victoria. Mi esposo va a compartir una palabra. La palabra que les voy a compartir se encuentra en el Salmo 71, versículos 8 y 9, que dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Les invitamos para que escuchen unas lindas alabanzas. Justo y recto
salvación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos, que en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Acompáñanos a declarar lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y este día una semilla poderosa será plantada en nosotros. Seguidamente el pastor, nuestro pastor Yamir Jiménez Tabach. Hola amigas y amigos, nuevamente nos reunimos aquí en esta que para nosotros es una hermosísima mañana de domingo, y saludándolos, deseándoles que estén bien, que ustedes y su casa entera estén bendecidos,
y que todo lo que emprendan en esta semana sea prosperado, sea bendecido, que encuentren el favor de Dios a donde quiera que se muevan y a donde quieran que vayan, tanto ustedes como todos los suyos. Vamos a aprovechar la oportunidad de que nos reunimos nuevamente aquí en su canal Producciones Centro Victoria para continuar con el tema que estuvimos hablando la noche pasada, que era referente a aquella mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo constante de sangre, que había sufrido muchísimo a manos de los médicos, que había gastado todos sus recursos buscando curación para su mal y no lo había encontrado hasta que tuvo la oportunidad de estar cerca del Maestro, estar cerca de Jesús, y perseveró a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, siguió creyendo. No solo empezó a buscar cura para su mal 12 años atrás, sino que no se rindió, no tiró la toalla, perseveró. Y el que persevera triunfa, el que persevera alcanza, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Y en esa búsqueda, al final, repito, conoce a Jesús, recibe sanidad física, el Señor le dice que ha sido salva también, y el Señor le imparte su paz y le dice: vete para tu casa, vete en paz, tu fe te ha salvado. Imagínense qué paquete más completo de bendiciones. Pero para los que no estuvieron con nosotros la noche anterior, recordarles que en esta ocasión, cuando la mujer está con el flujo de sangre se acerca al Señor, el Señor estaba ocupado atendiendo a Jairo, un líder judío, un líder principal de la sinagoga, que estaba postrado implorando a los pies de Jesús que Jesús se fuera de aquel lugar y que lo acompañara a la casa, porque la única hija de Jairo y su esposa, una niña de 12 años, estaba grave, estaba agonizando, diríamos nosotros. Entonces hay un tira y aflojo ahí entre la mujer esta, enferma, necesita que Jesús se quede para poder ella tocarlo, para poder recibir su milagro, y Jairo, que necesita que Jesús se vaya para que su hija pueda ser salva. Jesús, vamos a ver si uso la expresión figuradamente, Jesús se hace rogar un poquito por Jairo, y ese hacerse rogar un poquito da tiempo que la mujer llegue hasta él y toque el borde de su manto y sea sanada. Ahora ella ha sido sana, recibió su milagro, Jesús sintió que salió poder, unción, autoridad de él, y que esa autoridad y esa unción sanadora fluyó a través de su túnica, de su manto, hasta el cuerpo de esta mujer, hasta la raíz de su mal, y que el mal se secó de raíz. Si era un tumor, si era una úlcera, no sabemos qué era, pero la fuente de su sangre se secó de una vez y la mujer volvió a su casa salva, sana y en paz, porque cuando Dios hace una obra, la hace perfecta. Ahora queda otra vez Jesús a solas con Jairo, y ya el Señor le va a dedicar el 100% de su atención a este líder judío, a este principal de la sinagoga, cuando, versículo 49, dice que Jesús termina de despedir a la mujer enferma y se vuelve a Jairo, y en ese momento vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No sé si ustedes, los que son padres de familia, pueden visualizar la escena. Un hombre que es respetado, que es querido, que es una buena persona, que tiene una posición de privilegio en la comunidad, que es líder en la sinagoga, y no cualquiera llegaba a ser principal ahí, y tiene solo una hija. Esta hija es, vamos a ver, la niña de los ojos de este hombre, es su única hija. Tiene 12 años de convivir con ella, de verla crecer, de verla convertirse desde una bebecita ya casi en una preadolescente, y en ese momento, en esa edad tan bonita, no sabemos qué mal acomete a la muchacha, a la niña, no sabemos qué enfermedad contrae ella, lo único que sabemos es que era algo muy serio, muy grave, y que cuando Jairo sale de la casa, y podemos estar seguros que con la posición social de él y con la influencia que tenía, esta niña ya la habían visto los mejores médicos de la zona, ya Jairo había invertido dinero en medicamentos, pero nada funcionaba, y entonces, entendiendo que Jesús está ahí cerca, sale a buscarlo, se postra, se humilla públicamente y le suplica que vaya a su casa. Es interrumpido por la señora aquella, pero Jairo es testigo del milagro, es testigo de la sanidad, es testigo del perdón que Jesús le imparte a esta mujer, es testigo del cambio físico en el rostro, la felicidad de esta señora,
Y eso le alimenta sus esperanzas de que este hombre, que este Jesús, puede hacer algo en beneficio de su hija, de su niña, de la criatura esta que él quiere tanto. Y cuando ya Jesús está a punto de moverse con Jairo para ir a su casa, llega la mala noticia. Llega el mensajero de la ruina, el mensajero de la desgracia, y le dice, ya no es necesario que molesten más al maestro. Tu hija ya no está enferma, ya no está grave, se murió. Estas son palabras finales. Cuando te dicen que un ser querido falleció, como que de pronto se acaban todas las esperanzas. Mientras la gente está enferma, uno ora, uno busca ayuda médica, uno busca consejo profesional, uno compra medicamentos, aun si está grave y los médicos te dicen ya no podemos hacer nada más por él o por ella, pues uno como creyente dice, bueno Señor, está lo que dice la ciencia y está bien, pero tú eres Dios y tú eres soberano, tú eres la máxima autoridad del universo, tú tienes la última palabra, Señor, si es tu voluntad, yo sigo creyendo por un milagro para mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, quien sea. Pero cuando te dicen murió, ahí se acabó todo, ya ahí no hay más medicamentos, ya no hay más fe, ya no hay más milagro que esperar. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, es como un mazazo. Jairo, que de pronto su esperanza había crecido al presenciar la sanidad de esta mujer, ahora siente que esa esperanza es hecha pedazos. Y probablemente, o de seguro, Jesús sabe lo que está pasando en el corazón de Jairo, en su mente, en su ánimo en ese momento, y se vuelve. Ni siquiera le contesta al mensajero que viene de la casa, se vuelve a Jairo y le dice, no temas, cree solamente y serás salvo. Decirle a un hombre que acaba de recibir la noticia de que su única hija ha muerto, Jesús le dice, no temas, cree solamente y será salvo. Vamos a ver, Jesús no conoce a esta niña, probablemente no sabe cómo se llama, no conoce probablemente la casa de Jairo, no sabe nada. No pregunta de qué enfermedad murió, no pregunta cuántos minutos u horas hace que la niña murió. Jesús no se preocupa por esos detalles. Es que estamos hablando del Señor, del soberano, del que tiene el control absoluto del universo, de la vida y la muerte, el que es el alfa y la omega, el que es el principio y el fin, el que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y note que Jesús no se preocupa por los obstáculos ni por las dificultades. Somos nosotros los que tropezamos con eso constantemente. A nosotros es a los que se nos dificulta perseverar en la fe, perseverar creyendo, porque a veces las olas que se levantan son muy, muy fuertes, el temporal no amaina, los obstáculos son grandes, el enemigo ruge en nuestros oídos y nos desanimamos. Y lo que está ocurriendo con Jairo en ese momento es un ataque espiritual, es un ataque demoníaco realmente para que deje de confiar en Jesús, para que le diga, bueno Señor, lamento haberte molestado, me voy a preparar las cosas para el funeral. Pero Jesús no se deja impresionar por las malas noticias. Simplemente le dice algo que nos llama la atención, que lo hemos indicado otras veces y que vale la pena enfatizarlo en esta ocasión. Lo primero que el Señor le dice a Jairo es no temas. O sea, Jesús se dispone a realizar un milagro espectacular, se dispone a realizar uno de esos milagros que han ocurrido contadísimas veces en la historia de la humanidad. Pero el principal obstáculo para que ese milagro de resurrección ocurra no es la muerte, es el temor. Note, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo cada vez que el Señor va a hacer algo sobrenatural y poderoso, lo primero que tiene que hacer es decirle a las personas, no teman, no temáis. Los ángeles aparecen y lo primero que dicen, no temas, no temas. Yo estoy contigo, no temas, no te desampararé, no temas. Algunas personas insisten en decir, en afirmar que lo opuesto de la fe es la incredulidad, pero hemos dicho hasta la saciedad que eso no es así. Bíblicamente lo opuesto a la fe es el temor. El temor te roba tu milagro. El temor te hace ver los gigantes más altos de lo que son. El temor te hace verte más pequeño de lo que tú eres realmente. El temor te hace sentir que Jesús está durmiendo en el bote y que no se va a despertar. El temor te hace creer que no vas a llegar hasta la otra orilla, como el Señor te dijo que ibas a llegar. El temor es un arma en manos del enemigo para robarnos nuestro milagro. Por eso, lo primero que hace Jesús al volverse a Jairo es atacar ese espíritu de temor que está viniendo sobre él y le dice, no temas, cree solamente.
O sea, no tienes que hacer nada, no tienes que ir a comprar aceite ungido, no tienes que comprar un trapo bendecido, no tienes que dar ninguna ofrenda, no tienes que hacer nada para recibir tu milagro. Esos son cuentos que los seres humanos han ido inventando. Jesús le dice, lo primero que tienes que hacer es no temer, y lo segundo es solamente creer, y ella va a ser salva. No dice Jesús tal vez. No dice, bueno, si no hace muchas horas que murió, tal vez yo pueda hacer algo. No, no, el Señor, repito, no se detiene a contemplar ningún obstáculo, porque para Él no hay obstáculos, para Él nada es imposible. Estamos en presencia de un poder, de una autoridad que ni siquiera podemos imaginar. Perdóneme que le diga esto, por mucha fe, por mucho conocimiento del Señor que usted tenga, en realidad nuestra mente es tan limitada. La capacidad de recibir revelación que tenemos es limitada. Y yo creo que a veces no hemos entendido qué clase de Dios es el Dios que tenemos. Y hacemos un Dios pequeñito, como del tamaño de nosotros, y suponemos que Él tiene los mismos problemas y dificultades que nosotros experimentamos. Y por eso a veces no nos atrevemos a orar por ciertas cosas, o no nos atrevemos a creer por ciertas cosas, o no nos atrevemos a perseverar buscando ciertas metas, ciertas bendiciones. Pero recuerda que el obstáculo número uno es el temor. Entonces Jesús le dice, no temas, cree y ella será salva. Y mientras esto va caminando con Jairo, finalmente el verso 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. O sea, en este momento tenemos 7 personas en este aposento. Vamos a ver, tenemos a 3 apóstoles que son el círculo íntimo de Jesús. De los 12 que Él escogió, esos 3 son sus amigos. Son Pedro, Juan y Jacobo, que es hermano de Juan. Tenemos 3 apóstoles, tenemos un padre y una madre angustiados, sufrientes, con el corazón destrozado porque el amor de su corazón se les ha ido, su niña, su única, ha muerto. Entonces tenemos 3 apóstoles, un papá y una mamá, son 5 personas. Tenemos un cadáver, el de una niña de 12 años, y ya llevamos 6, y tenemos a otra persona ahí, que todavía esta gente no creo que lo tenga muy claro en ese momento, pero esa persona es el Señor, el juez de vivos y muertos, el creador del universo. Y está a punto de ocurrir en ese cuarto algo extraordinario, algo fuera de serie. Jesús no permite que nadie más ingrese. Va a entrar gente llena de temores, va a entrar gente llena de dudas, va a entrar gente que está ahí no para regocijarse en el milagro, ni para adorar al hacedor del milagro, sino por pura curiosidad. Y yo creo que eso pasa hoy día con muchísima frecuencia en nuestras iglesias. Sobre todo las iglesias que se enfocan mucho en el mover de sanidades y dones. Yo creo que hay mucha gente que está ahí, ojalá me equivoque, pero mucha gente está como por curiosidad, porque tienen hambre de ver algo espectacular, algo que les alimente su débil fe. Y el Dios de la Biblia es un Dios de milagros, es un Dios de señales, es un Dios de prodigios. Pero es que no solo de milagros y de señales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta gente hay que llenan los auditorios cuando se habla de milagros y señales y que llegó el profeta este o la profetisa aquella? Pero si anuncian en lugar de eso que viene un maestro a dar una serie de charlas o conferencias sobre la Biblia, la gente brilla por su ausencia. Porque lastimosamente hemos creado una generación de creyentes que no están interesados en aprender, sino que están interesados en las cosas mediáticas, en el show, en la emoción, en las luces, en la música, en las cosas fuera de lo común, como si el reino de Dios consistiera en eso. Pero no tienen interés en el dominio propio, no tienen interés en la disciplina, no tienen interés en el estudio, no tienen interés en la perseverancia. Y por eso es que aunque se habla tanto de milagros hoy en día, vemos tan pocos. Tampoco milagros reales, tampoco milagros genuinos. Porque el Señor no está para hacer un show. Jesús pudo haber ayer dicho, abran ventanas, abran puertas, tiren las paredes abajo para que esta gente vea lo que yo soy capaz. No, no está en eso. Cierra la puerta y solo permite que entren 5 personas con él, el padre y la madre de la niña y sus 3 amigos íntimos. Y ahí, dice, todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y la gente que está allá afuera, dice, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Oiga esto, ¿por qué se burlaba la gente de Jesús
en el versículo 53, dice porque ellos sabían que la niña estaba muerta y Jesús les estaba diciendo algo contrario a lo que ellos sabían perfectamente. Jesús les estaba diciendo que la niña estaba dormida, pero ellos sabían. Aquí hay una cosa, estos señores eran expertos en funerales, expertos en entierros, expertos en velas, expertos en certificados de defunción, expertos en ver gente muerta. Y con base en esa experiencia de muerte que ellos tenían, estaban juzgando cada situación. Pero ahora se iban a enfrentar con una experiencia completamente novedosa, con algo insólito, con algo que nunca habían visto en su vida. Iban a ver al creador de la vida darle vida a un ser que la había perdido. ¿Cuánta gente hay que no recibe, que no cree, porque saben? Porque tienen una experiencia de derrotas, una experiencia de fracasos, una experiencia de miseria, y entonces ellos se burlan de los que sí creemos. Que no, prosperar no se puede, vivir para Dios no se puede, servirle al Señor no se puede, predicar para qué si la gente no se quiere convertir. Saben tanto que siempre se están burlando, que siempre están haciendo un aporte negativo cuando alguien quiere sembrar vida, cuando alguien quiere sembrar esperanza, cuando alguien quiere sembrar fe. A veces lo que sabes te va a robar la bendición, porque es una sabiduría carnal, es una sabiduría mundana, es una sabiduría de experiencias religiosas, pero no con un Cristo vivo, con un Cristo real. Esta gente está a punto de enfrentarse a lo desconocido porque Jesús toma al cadáver de la mano y clama diciéndole, grita, habla como fuerte y le dice, muchacha, levántate. E inmediatamente su espíritu volvió, ella se levantó y oiga qué detalle, dice, y Jesús mandó que le dieran de comer. O sea, no sé, yo veo a alguien resucitar y probablemente salgo corriendo. Quizás soy tan débil en la fe que probablemente corra asustado. Lo último, y si no corro, lo último que se me ocurriría es ir a calentar comida o a prepararle algo para que almuerce o para que cene. O sea, Jesús no solo le devuelve la vida física, sino que se preocupa por la necesidad de esta niña. ¿Quién sabe de todos sus días o semanas de enfermedad o meses? No sabemos. Probablemente había comido mal o no había comido mal. Nada. Y quizá en sus últimos días y horas no había probado bocado. Y Jesús, que no ha estado en la casa, es consciente de eso, sabe eso, se preocupa por una necesidad que uno dice, después de resucitarla, ¿qué se va a uno preocupar? Que se quede otro día sin comer. Pero no, el Señor atiende también esa necesidad. Este es un Dios que se preocupa no solo por los grandes milagros, sino por tus pequeñas necesidades. Que se preocupa integralmente por nosotros. Que tiene el poder para dar vida, para sanar, para restaurar, pero que también quiere que los demás hagamos algo. Jesús pudo haberle resucitado ya con el apetito saciado, pero no, Él da vida. Pero sus papás o los criados pueden hacer comida y servirle. Hay cosas que Dios va a hacer a favor de nosotros, otras tendremos que hacerlas nosotros. No podemos terminar esto sin leer el versículo 56. Dice, sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué significa atónitos? Significa asombrados, espantados, boquiabiertos. Y Jesús, oiga lo que hace, esta es una cosa que se conoce, la gente que estudia la Biblia conoce esto como el secreto mesiánico. Son pasajes de la Biblia donde Jesús prohíbe a las personas divulgar el milagro que han recibido. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo para que su popularidad se dispare así. Llega un momento después de que Él muere y resucita que más bien da la orden contraria. Ahora vayan a todos los lugares, prediquen, anuncien a toda criatura. Pero hay momentos que Jesús hace cosas y prohíbe que lo cuenten. Pensemos un momento qué diferente esa actitud del Señor con la que notamos hoy en día en algunos ministerios, en algunos lugares. Hay gente que incluso inventa milagros y les da publicidad por todo lado. Gente que dice, traiga a todos sus enfermos y el Señor los va a sanar. Disculpe, pero ¿con qué autoridad podemos decirle nosotros a la gente, traiga a todos sus enfermos? ¿Cuántas veces hemos visto anuncios como esos y vemos gente llegar en sillas de ruedas, vemos gente verdaderamente enferma, verdaderamente necesitada, que llega con esperanza y el predicador ora por los que tenían dolor de cabeza, dolor de muelas y a los otros ni los vuelve a ver, y luego terminan las reuniones y vemos a esta gente salir triste, deprimida, abatida?
resentida con Dios quizá y con justa razón, porque no fue el Señor el que los engañó, sino el sistema. Pero ellos no entienden la diferencia. No hay ninguna promesa, perdóneme que le diga esto, de que el Señor vaya a sanar a todos los enfermos. En el Evangelio de Juan, Jesús fue a un estanque llamado Betesda. Dice que había una multitud de cojos, enfermos y paralíticos. Jesús sanó a uno y los demás se fue y ahí siguieron enfermos. El apóstol Pablo anduvo con algunos de sus compañeros. Uno de ellos se enfermó y Pablo dice, tuve que dejarlo enfermo. Timoteo era como el discípulo querido de Pablo. Timoteo no solo enfermó, dice que padecía de frecuentes enfermedades. Y probablemente el agua de aquella época, agua sin purificar, sin flúor, sin cloro, sin nada, hacía que las enfermedades estomacales de Timoteo fueran más fuertes. Y Pablo le dice, ya no tomes más agua, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que Pablo no había orado por Timoteo? ¿Ustedes creen que Pablo no oraba por la salud de sus compañeros de viaje? Este Pablo es un hombre que Dios usó para milagros, para sanidades, que resucitó un muerto. Pero había veces que oraba por los enfermos y los enfermos no se sanaban. Yo creo que debemos de ser un poquito más prudentes, más sabios, en cuanto a ponernos a ofrecer cosas que el Señor no ha ofrecido. Porque al final la gente no sale hablando mal de nosotros, sale hablando mal del Señor, salen desilusionados con Dios. Y eso es terrible, eso es terrible. No podemos hacer una fiesta, un show publicitario con milagros y bombos y señales y platillos. Eso es parte del Evangelio, pero no es el Evangelio, no es el Evangelio. Jesús pudo haber aprovechado esta oportunidad para que su popularidad subiera un montón, pero más bien le dice a los padres, no le cuenten nada a nadie. Si preguntan, digan que la niña se mejoró, que la niña logró superar su crisis y que ahí está bien. Pero en realidad el espíritu de la niña había salido, ella estaba muerta porque Lucas dice que el espíritu de la niña volvió a ella. Muy bien, entonces entre ayer y hoy hemos visto que hay dos historias mezcladas en un solo relato de Lucas. La de la señora con el flujo de sangre que fue sanada y la de esta niña que no estaba enferma, sino que realmente ya estaba muerta. Dos historias en las que aparentemente no había solución, que no había remedio, que no había salida, pero en las que el Señor interviene con su misericordia, con su poder, con su gracia, y cambia estos cuadros de lágrimas, de pobreza, de debilidad, de sufrimiento, de desolación, los cambia en cuadros de esperanza. ¿Cómo llegó aquella mujer a su casa sana, salva y llena de paz, libre de su azote? ¿Cómo creen que quedó la casa de Jairo? Cuando ven Jairo, su esposa, vuelven a ver a su hija, pueden abrazarla, pueden sentarse a comer con ella. Qué cariño, qué gratitud, qué respeto, qué adoración habrá sentido esta gente por el Señor Jesús el resto de sus vidas. Y amigos, tal vez el Señor no ha hecho, según nosotros, algo tan dramático, no nos ha curado de una hemorragia de 12 años, ni nos ha resucitado algún muerto en la familia, pero el que más, el que menos, todos nosotros somos testigos del poder de Jesús. Hemos pasado de muerte a vida, hemos sido sacados de un estilo de vida que no podíamos dejar por nuestras propias fuerzas, y hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Jesús. Y esto no lo pudo hacer ninguna filosofía, ninguna religión, ningún gurú, ningún partido político. Esto es la obra del Espíritu Santo, esto es la obra de la palabra del Evangelio, esta es la obra de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Yo quisiera en esta ocasión, como resumir o terminar uniendo estas dos historias, porque hay un dato interesante ahí, que a veces se nos pasa por alto. Recuerde que estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, ¿sí? Y este Lucas 8, el versículo 42, dice que la hija de Jairo, nos da varios datos, dice que, bueno, que era, en primer lugar era mujer, es hija, segundo lugar es hija única, tercer lugar está muy enferma, se está muriendo, y en cuarto lugar nos dice algo, tenía 12 años, tenía como 12 años. Y luego, si nosotros pasamos a la otra historia que está en el versículo que sigue, y repito, no hay casualidades en la Biblia, note el versículo siguiente, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Quiere decir que, vamos a ver, tenemos una mujer adulta que tiene 12 años de estar muriendo poquito a poco, que está enferma. Y tenemos una mujer, una niña, tiene 12 años de vivir sana, pero que ahora está muriendo.
Esto es importante que lo entendamos, porque 12 en la Biblia es un número simbólico, es un número importantísimo. ¿Por qué lo es? Porque 12 representa al pueblo de Dios. 12 representa al pueblo de Dios organizado. Recuerden, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, estaba organizado en 12 tribus. Recuerden, en el Nuevo Testamento el Señor elige 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén, donde va a morar el pueblo de Dios, junto del Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene 12 puertas. 12 elevado al cuadrado es 144. Dios va a sellar durante la gran tribulación 144,000 personas. O sea, el número 12 tiene una importancia clave en la Biblia. No es casualidad que nos diga que la señora tiene 12 años de estar enferma y que la hija de Jairo tiene como 12 años también. Yo me atrevería a sugerir que esta señora que se está desangrando representa a una generación de la iglesia cristiana, una generación quizá a la que yo pertenezco, una generación que estuvo sana, que vivió un avivamiento, pero que poco a poco se ha ido enfermando, se ha ido debilitando. Y me atrevería a sugerir también que esta niña representa una nueva generación, la nueva generación de creyentes que están viniendo a los pies de Cristo, pero que parece que no van a llegar a madurar, que no van a perseverar, que no van a llegar a una edad reproductiva. Note qué interesante, la señora de 12 años, de enferma, tiene un flujo de sangre. O sea, está herida en sus órganos sexuales, está herida en su sistema reproductivo, está dañada en el lugar de su intimidad. No puede reproducirse. Ceremonialmente, legalmente está impura, no puede tener sexo con nadie, no tiene sexo, no tiene hijos. Y la otra es una niña que es virgen, que todavía no ha entrado a la fase reproductiva. Entonces, el problema aparente de la iglesia, tanto la generación antigua como la nueva, es que tenemos una incapacidad para reproducirnos. Y no me malentienda, no me diga, no, pastor, mi iglesia está creciendo. No, las iglesias crecen y crecen y crecen y crecen y no paran de crecer. La pregunta, amigo, amiga, es ¿qué clase de creyentes estamos produciendo? ¿Creyentes tan débiles como esta niña que no pueden engendrar hijos espirituales? ¿O creyentes tan débiles y anémicos como la señora vieja que ya no tienen intimidad con Dios, que ya la vida espiritual se les convirtió en una rutina, en una serie de actividades religiosas, pero que han perdido la pasión, el entusiasmo? Creo que tenemos iglesias llenas de personas, pero que si quitáramos las luces, la música, las máquinas de humo y los sermones llenos de promesas, de bendiciones, y empezáramos a hablar de la cruz de Cristo y del pagar un precio por ser discípulos, creo como que la membresía empezaría a reducirse sensiblemente. Tenemos mucha gente, pero poco compromiso. Ahora, discúlpeme si en su caso no es así, quizás estoy siendo pesimista, pero estoy hablando por mí mismo, por mi experiencia, por lo que Dios me ha permitido conocer en muchos países a lo largo de muchos años. Me parece que en este cuadro el Espíritu Santo está contando dos historias también, aparte de dos mujeres que no conocimos, sino una de una generación que ya está pasando y que se ha conformado con vivir del recuerdo de lo que Dios hacía cuando éramos jóvenes, de lo que Dios hacía cuando estábamos empezando, y otra generación que están haciendo. Las iglesias están llenas de muchachos y muchachas, pero ¿cuántas de esas gentes jóvenes que están viniendo, cuántos han leído la Biblia completa por lo menos una vez? ¿Cuántos están apasionados por orar, por la presencia de Dios? ¿Cuántos están apasionados por ganar a sus amigos y amigas y compañeros para Cristo? Me temo que la minoría. Y ojalá que esté equivocado, se lo digo de todo corazón. Me encantaría estar equivocado. Así que yo pienso que aparte de contarnos el poder de Jesús para sanar enfermos, del poder de Jesús para resucitar muertos, estas historias también nos están contando del poder que tiene el Señor para usar estas cosas como símbolos y ayudarnos a reflexionar nosotros sobre nuestro caminar con Cristo. Y yo espero que Dios nos dé la oportunidad y en alguna sesión próxima nos reunamos y analicemos esto de las dos generaciones de la iglesia que están coexistiendo. Una desangrándose, debilitada, perdido el lugar de la intimidad con Dios, y la otra enferma, postrada, sin fuerzas, necesitando el cuidado de papá y la mamá. Hemos creado una generación a la que hay que darle de comer, a la que hay que visitarla, a la que hay que llamarla por teléfono, a la que hay que tenerla entretenida, a la que hay que estarla poniendo con actividades porque si no se dispersan.
Y creo que una de las cosas interesantes que está ocurriendo con esta famosa pandemia que nos ha tocado vivir es que cuando esto pase, vamos a notar que quizá mucha de la gente que veíamos antes en los templos no la vemos más, porque pasaron 2 meses o 3 meses o 4 meses sin show, sin entretenimiento, sin emociones fuertes, y no aprovecharon ese tiempo para profundizar en su relación con Dios, ni para estudiar, ni para orar, ni para meditar. ¿Por qué? Porque hemos estado sangrando en el lugar de la intimidad. Pero bendito Dios, tenemos un Cristo que tiene el poder para volver fértiles a las que eran estériles, para sanarnos a los que estábamos enfermos. Y aún si hay una parte de la congregación que ya no se está muriendo, sino que está muerta, el Señor tiene poder para hablar una palabra de vida y de resurrección sobre ella, si nosotros solamente creemos y no tenemos temor. Así que ánimo, vienen cosas buenas sobre el pueblo de Dios. Vienen cosas mejores de las que nosotros nos imaginamos. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Y repito, no importa qué tan grande sea el obstáculo que estás pasando ahora, la clave está en perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que persevere hasta el fin, ese verá su milagro. El que persevere hasta el fin, ese va a alegrar el corazón del Padre. Que el Señor les bendiga, que tenga una semana extraordinaria y nos vemos aquí en su canal Producciones Centro Victoria, como siempre pidiéndoles que nos ayuden de 2 formas. Una, si no se ha suscrito a nuestro programa, este es el momento para hacerlo. Suscríbase a nuestro canal. Comparta el link con sus amigos, con sus parientes, con gente conocida, si cree que le puede ser de bendición a ellos o a ellas. Y en segundo lugar, pues en cualquier lugar del mundo donde usted esté, sus oraciones nos bendicen, nos animan, nos dan fuerza, nos dan ánimo, y cada vez que subimos a un púlpito, enfrentamos una cámara, es una maravilla saber que lo que el Señor está haciendo, primero es por su gracia, pero segundo también es un trabajo en equipo de cientos y miles de hombres y mujeres que en todas las naciones están intercediendo pues para que esta palabra pueda llegar a muchas personas y bendecir muchas vidas. Que estén muy bien, que Dios les siga bendiciendo. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo